Especialista de Economía, José Vargas, con nosotros. Aquí le vamos a dar la bienvenida en las muy buenas noches. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto como siempre. Bueno, vamos a hablar del dólar porque viene en ascenso. Es lo que estamos mirando cada vez que vemos las pizarras, los cierres. ¿Qué se puede decir con respecto a esto, José? Bueno, el dólar ha tenido una jornada bastante volátil. En este caso no tiene que ver con lo que está ocurriendo en la Argentina, tiene que ver con lo que ocurre en el resto del mundo. Se ha fortalecido nuevamente el dólar con respecto a todas las monedas de todos los países del mundo, fundamentalmente contra el euro, producto de la crisis política que se está viviendo en Italia. Después, en Sudamérica tenemos el problema y el conflicto que se está dando en Brasil, fundamentalmente por esta huelga de camioneros que ya lleva prácticamente 9 días y que está poniendo en jaque un poco la economía y la política del país vecino, con lo cual el dólar se empieza a fortalecer, se hace mucho más fuerte en el resto del mundo y esto ha hecho que en Argentina el tipo de cambio haya subido prácticamente a 25,50 en la City porteña, en Mendoza llegó a 25,90. No tuvo que intervenir el Banco Central, pero sí los bancos amigos, como se dice en la jerga, es decir, el Banco Nación, Banco Ciudad, Banco Provincia, los bancos oficiales con 300 millones de dólares para que no subiera mucho más que eso. Pero no tiene que ver con un contexto local, sino con algo internacional. José, vos hablabas, dijiste una palabra que para mí es clave, que es volátil. El dólar está volátil y me imagino que a medida que va pasando el tiempo, uno se le va aclarando un poco más el panorama para lograr, porque a lo mejor en la vorágine del día a día cuesta en el momento entender por qué sucede que el dólar sube de forma drástica. ¿Por qué crees que sube de forma tan drástica ahora, digamos, con un par de semanas, teniendo en cuenta que esto va subiendo y bajando y alterando, digamos, los precios, por ejemplo? Sí, se da una situación particular porque en Argentina el dólar todavía, al valor en el que está barato, como se dice en la práctica. Con lo cual implica que hay mucha gente que, teniendo en cuenta que la inflación y los precios están subiendo de manera importante, buscan un refugio, buscan un salvavidas a sus ahorros, a su ingreso, a su poder de compra y evidentemente consideran que el dólar es una alternativa para mantener poder de compra, para mantener los ahorros, no para buscar una rentabilidad o una ganancia, sino evidentemente para no seguir perdiendo contra la inflación. Y esta presión hace que, además del contexto internacional, el dólar siga subiendo en la Argentina. Insisto, al valor en el que está sigue estando barato todavía, pero es preocupante para el gobierno que si pega un salto le va a generar más presión a la inflación interna. Bueno, vamos a volver a hablar de Elevax. De hecho, el circuito económico vuelve a hablar de Elevax. ¿Y por qué es eso, José? Bueno, porque las letras del Banco Central todavía siguen siendo noticia, si bien el famoso supermartes que el Banco Central desactivó esta bomba porque tenía una cantidad importante de vencimiento, con lo cual ya trabajó unos días previos y desactivó este problema, pero generó una inyección de 5.000 millones de dólares más de Elevax y esto hace que el primer martes del mes que viene vuelva a tener el mismo problema. Seguramente ya empieza a trabajar para que no le ocurra esta presión que tuvo el primer martes de este mes, con lo cual generó una situación política y económica con incertidumbre, con una tasa del 40%. Así que esto lo que empieza a hacer es generar una situación menos tensa que la que tuvimos anteriormente, pero el Banco Central ya está interviniendo en el mercado secundario, está interviniendo en el mercado de futuros para de alguna manera destrabar esta situación con respecto a las letras. Lo que sí generó es una bicicleta financiera, lisa y llanamente. Es decir, que al tener el tipo de cambio relativamente controlado y una tasa del 40%, vuelve esta bicicleta financiera que creíamos haber olvidado en los últimos meses. Lamentablemente, en la Argentina lo financiero sigue generando una expectativa positiva para los inversores. No quería dejar de preguntarte antes de que cambiemos de tema, porque vos hablabas de que el precio del dólar todavía está barato. ¿Cuál debería ser el precio? Bueno, el dólar debería tener un precio de aproximadamente 28 o 29 pesos para encontrar un precio de equilibrio a lo que es la economía argentina y que tenga un nivel de competitividad. Hoy con un dólar más elevado, por ahí gana el sector exportador, por ahí gana el gobierno con las retenciones, pero el resto de la economía tiene un problema y grande, fundamentalmente el asalariado, porque es el que más lo sufre. Si uno analiza cuál es el tipo de cambio que debería tener Argentina para tener un nivel de competitividad importante con respecto al resto de los países, debería estar en 28, 29 pesos. Pero ¿qué pasa? 2 o 3 pesos más al dólar implicaría una presión muy fuerte en la inflación, que está por arriba del 25%, y eso traería un dolor de cabeza muy grande al gobierno.
José, yo te quería hacer una consulta con respecto a la presentación de Marcos Peña la semana pasada en el Congreso y con Axel Kicillof, que le dijo concretamente que el gobierno no había sabido manejar la crisis que se había presentado a nivel económico. ¿Es así? Es así, se notó mucha preocupación, mucho nerviosismo dentro del gabinete económico, teniendo en cuenta por gabinete económico los 8 ministerios que tiene el Poder Ejecutivo, la Jefatura de Gabinete y el Banco Central de la República Argentina. Ellos mismos reconocieron que esta situación los sobrepasó. No tuvieron en cuenta algunas variables, fueron demasiado optimistas, e incluso fueron las palabras del presidente de la Nación, y por eso tuvieron que recurrir al organismo de última instancia como es el Banco Central. Incluso hasta la inflación misma los ha superado en este contexto, por lo cual desde ese pequeñísimo punto de vista lo que dice Kicillof tiene razón. Por ahí en otras críticas que le generó al jefe de gabinete no eran totalmente ciertas, porque es cierto que en los primeros meses este gobierno tuvo que desactivar algunas bombas en materia económica y lo hizo de la mejor manera posible. ¿Qué detalles deberíamos de tener en cuenta en cuanto al plan que el gobierno piensa realizar para achicar el Estado? Se ha hablado mucho de la disminución del gasto público, pero ¿cuáles los detalles y los aspectos a tener en cuenta de este plan que va a lanzar el gobierno? Bueno, en primer lugar, dentro de esta negociación que tiene el gobierno con el Fondo Monetario, uno de los principales ejes es la reducción drástica del gasto público. La figura del coordinador, que es el ministro Duhovne, le ha solicitado a todos los ministerios un plan de reducción del gasto público. Primero, por lo que consideran que no es sumamente importante, es decir, cantidad de empleados en lugares donde no debería haber. El presidente de la Nación había hecho hincapié en la biblioteca del Congreso de la Nación, donde hay 1.500 empleados, cuando hay otros países que en bibliotecas de los congresos no tienen más de 200 empleados. Después, la cantidad de choferes, la cantidad de vehículos oficiales, la cantidad de viáticos, los pasajes aéreos, es decir, intentar desde ese punto de vista empezar a reducir considerablemente el gasto y a partir de ahí ver después si se puede ir con respecto a contratos de locación, si se puede ir con cargos políticos o, en última instancia, con la planta de personal, que es una de las variables más sensibles fundamentalmente. Y después por ahí quizás se hablaría del tema de jubilaciones, que también es algo que anda dando vuelta y evidentemente podría llegar a generar mucha más preocupación en la población. Bueno, hoy por ejemplo el gobierno anunciaba incorporación cero a la planta del Estado porque también el objetivo es no volver a sumar más gente para evitar tener que tener más gastos en, por ejemplo, salarios. Era uno de los objetivos que se trazó y ya hoy lo hizo oficial. Sí, lo hizo oficial. Ojalá que se pueda llegar a determinar eso en la práctica. Uno sabe que tanto los gobiernos provinciales como los gobiernos nacionales tienen distintas alternativas. Tienen los contratos de locación, tienen la planta temporaria, tienen las pasantías y tienen la planta permanente. Además los cargos políticos, con lo cual tienen distintas variables para jugar ahí con el personal. Lo importante es que tomen una decisión seria de reducir considerablemente. En las provincias el 60% del presupuesto es pago de salarios a los empleados públicos, con lo cual es la variable de ajuste más importante que hay en nuestro país. Bueno, vamos a cambiar de tema y nos vamos a referir a uno de los aumentos que se vienen dando ya de forma sistemática, pero que afecta al bolsillo del consumidor de forma directa, como es el caso del pan, que ya supera el 30%, más del 30% en este año 2018. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, es un producto típico de la mesa de los argentinos y evidentemente es un aumento que preocupa. Desde el 25 del mes pasado también otro de los aumentos que viene preocupando es el de los medicamentos, que la devaluación hizo que subieran más del 20%. Ahí tiene un impacto directo el dólar. En el caso del pan tiene que ver fundamentalmente con el caso de la harina, que en lo que va del año ha subido más del 150%. Y después con los costos fijos y costos variables que tiene cualquier panadero. Estoy hablando de un alquiler, estoy hablando de salarios, estoy hablando de impuestos, tasas municipales, etcétera. Con lo cual hace un combo sumamente complejo para poder mantenerse en el mercado. Hoy el panadero lo que busca es mantenerse en el mercado. Y la familia lo que hace es ir reduciendo de a poco el consumo en este producto típico de la mesa. Y busca alternativas. Está claro que en este sentido uno busca alternativas, lo que es la famosa panificadora, el pan en el hipermercado o evidentemente en las despensas o almacenes de barrio que por ahí uno encuentra alguna alternativa un poco más económica. ¿Y esto irá a parar en algún momento? Digo, porque lo que vienen denunciando desde los sectores empresarios de panaderos es que es imparable la suba de la bolsa de harina y que está incluso hasta una actitud que tienen los empresarios sumamente especulativa.
Sí, hay algo de especulación y todavía, según dicen, hay margen de que puedan venir nuevos aumentos en el caso de la harina. El insumo claro y fundamental, con lo cual en este sentido va a poner en jaque a muchas panificadoras en la provincia. Ya han cerrado varias y esto es una luz de alerta sumamente importante. El traslado es prácticamente directo. Con lo cual, evidentemente, habrá que seguir muy de cerca qué es lo que ocurre con el precio del pan, de las tortitas, de las facturas y de todos los panificados, porque, insisto, es un producto típico de la mesa de los argentinos. ¿Cómo impacta en la inflación el tema del aumento del pan? Digo, ¿cómo van a ser los números? Incluso hoy ya se hablaba de un 2,5% tal vez para el mes de mayo. Sí, se habla de un 2,5 al 3%. Es decir, un mes que no es estacional, nunca el mes de mayo es estacional. Y evidentemente volveríamos a tener valores de un mes como diciembre o enero, que son típicamente estacionales. Tiene un impacto bastante fuerte porque impacta en el rubro alimentos y bebidas, que es el rubro que más ponderación tiene en la inflación. Tiene más del 30% de ponderación, por eso el gobierno siempre se esmera en intentar regular o controlar los precios en el rubro alimentos y bebidas. Por ahí en el resto no tanto, pero seguramente vamos a tener un impacto sumamente importante. Bueno, José, muchísimas gracias. Como siempre, te esperamos el martes que viene. Gracias, hasta la semana que viene.